Les damos la bienvenida a la lección de Escuela Sabática Juvenil, lección número 3, con un título bastante importante. Yo creo que si se lo hacen a ciertas personas sería mucho más importante. Edwin, ¿quieres recobrar la salud? Si estuvieses enfermo o si tienes alguna dolencia y te hacen esta pregunta. Bienvenido, Edwin. David, buenas tardes. Créame que es una pregunta muy importante. Hace mucho tiempo me contaba un señor que había otro que estaba muy enfermo. Él estaba enfermo, pero el otro peor. Y el otro le decía, me gustaría comer lo que usted come, porque no podía. Entonces es muy importante eso. Queremos recobrar la salud. Yo me imagino que cuando uno está enfermo lo que quiere es estar aliviado. Pégase más el micrófono porque lo está hablando como muy a este lado, entonces se escucha más duro mi voz. Cuando la hable, si quiere se lo mueve para que hable de frente. Así. Sí, que eso, así que lo coja aquí de frente. Listo. Sí, claro, Edwin, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que el tema de la salud es bastante importante y todos quisiéramos tener buena salud siempre. Además, si estamos enfermos, pues con mucha más razón. Así que les damos a todos la bienvenida a esta tercera lección de Escuela Sabática Juvenil. A las personas que nos escuchan, Dios les bendiga. Gracias por compartir este audio video y seguramente será de bendición para muchas personas, así como lo es para nosotros. Edwin, el texto clave lo encontramos en San Juan capítulo 5, versículos del 6 al 8. ¿Qué nos dice el texto clave? Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró de mucho tiempo llevaba así, le preguntó, ¿quiere recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza su camilla y anda. Así es. Bueno, ya vamos desvelando un poco sobre qué vamos a hablar en esta tercera lección. El enfermo estaba acostado en su estera y levantaba ocasionalmente la cabeza para mirar al estanque, cuando un rostro tierno y compasivo se inclinó sobre él y atrajeron su atención las palabras ¿quieres ser sano? La esperanza renació en su corazón. Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en él. Dice simplemente levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Este fragmento de Más Luz lo encontramos en el Deseado de todas las gentes, en el capítulo 21, página 178. Edwin, ¿hiciste la tarea del plan de lectura? ¿Leer el capítulo 20 del Deseado de todas las gentes? ¿O fallamos? Fallamos. Fallamos. Hay que ser sincero, ¿no? Sí. Sí, no lo hicimos, pero nos queda una tarea mayor. Ya es el 20 y el 21, así que hay que poner una alarma para que esta semana en nuestro devocional podamos estudiar este capítulo y que dentro de la otra semana que volvamos a grabar podamos decir, claro que sí, hicimos la tarea. Entonces ahí está el reto, capítulo 20 y 21 del Deseado de todas las gentes, para leer el plan de lectura de la lección juvenil. ¿Qué opinas, Edwin? ¿Cuáles de las siguientes decisiones crees que tienen las peores consecuencias? Vamos a poner en un orden de 1 a 10, ¿no? La menor y la mayor, según la gravedad de las consecuencias por cada una de estas actividades. Primera, estudiar o no en la universidad. ¿Qué le das? Yo le doy un 4. 4, Bueno, listo. Vamos con la segunda, beber una cerveza en una fiesta. este sí le doy un 10. Un 10, ¿sabes? Que es algo, una consecuencia grave. Sí, sí. Incluso, pues no está en la lección, pero hay un versículo para agregar. Proverbios 21. El vino es burlador, la cerveza alborotadora y el que por ello se guíe no es sabio. Entonces, por ahora le doy un 10. Listo. Vamos con la tercera, aceptar a Jesús como tu salvador personal. No, en este sí es, digamos, sería lo mejor. Vamos con la que sigue, copiarte en la escuela. Yo creo que eso lo hacemos todo. Pero sería Esa que parte, no, eso sería maluquito. un 6, Sí, 7. digamos un 7. Perdonar o no a un amigo que te traicionó. Pues eso ayuda mucho, más que todo en la parte
de nuestra identidad como cristianos. Ujú. Y no solo eso, la salud emocional también. Exacto, muy bien. Esta que puede afectar mucho a los jóvenes también. Visitar un sitio pornográfico en internet. Ahí dentro lo que se le llama al Señor como codicia, adulterio, mentalmente. Entonces no sería muy bueno. Incluso hay una película sobre eso, que habla sobre un... ¿Cómo es que se llama esto? Un bombero que, Sí, 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 sí. que Totalmente. casi prácticamente su relación empezó a fallar por ponerse a ver mucha pornografía. Exactamente. Bueno, ya hay una lista de situaciones, Edwin, que nos hablan sobre qué cosas o no serían graves si tomáramos una decisión. Y nosotros estamos en una constante toma de decisiones. Es decir, todo el tiempo nos encontramos en ese momento. Por eso es que debemos estar siempre muy firmes, porque no estamos exentos, no estamos blindados a la tentación. Debemos siempre estar de la mano de nuestro Dios. Edwin, ahora sí la parte central, que es la más importante de la lección, que es identifícate con la historia, y a partir de allí vamos a desglosar ya lo que es el centro de la lección. ¿Qué nos viene hablando entonces esta parte? Bueno, acá nos dice que Jesús en un tiempo después los judíos celebraban muchas fiestas. Sí. Esa gente como que mantenía de fiesta en fiesta, eso. Muchas celebraciones. Sí, eso, pero algunas eran religiosas y otras pues se daban por las circunstancias. Resulta de que Jesús volvió a Jerusalén y llegó a un lugar especial, a un estanque, y ese estanque en hebreo se llama como Besatá, o en algunas traducciones Betesda, también se aparece así. Y en ese estanque habían portillos. Yo le puse acá, se me vino a la mente que ese estanque, digamos, era como un hospital, porque nos dice el relato bíblico que había muchos enfermos allí. Así es. Digamos como en los tiempos de pandemia que pasaban esas imágenes donde la gente Muy estaba fuertes. en los pasillos y todo eso porque no había ni camas, entonces así estaba. ¿Por qué había tanta gente en ese estanque? Porque resultamente tenían la creencia los judíos en ese entonces de que un ángel descendía y movía el agua, y cuando se movía el agua cualquier enfermo que se tirara allí quedaba sano. Pero era el primero, ¿no? Sí, el primero primero que lograba, o sea que el Ujú. primero es el que logra, el último no. Entonces había allí un paralítico. Imagínate. La Biblia registra que sin poder moverse. No tenía esperanza, básicamente. Pues, y esa es una de las cosas de las que vamos a hablar en Exacto. esa historia. Entonces estaba este paralítico allá y pues llega y Jesús y le pregunta, ¿quieres ser sano? Lo primero que se le viene a la mente a este hombre es, pero es que no tengo a nadie, es quien me cargue y quien me lleve hasta ahí apenas el agua se mueva. Y era obvio, porque la creencia de él en ese momento era que el estanque lo iba a sanar. Pero para poder sanarse, él tenía que lanzarse al estanque, pero no podía caminar porque estaba paralítico, hacía más de 38 años, estaba enfermo aquel hombre. Y entonces Jesús le dijo, no, levanta tu camilla y anda. Y dice que del momento recobró la salud. Mire, me gustó mucho esta parte y más en el versículo, porque encontramos que él estaba esperando algo. Sí. Y el Señor le da otra cosa. No tiene que hacer fila, no se tiene que tirar al estanque. ¿Por qué? Porque desde este momento queda sano. Y entonces el paralítico, que ya no es paralítico, gracias a Dios, se levanta. Y yo me imagino la emoción que tuvo ese hombre de decir, no, tomó su camilla, pero siempre no falta el pero por ahí. Lo vieron los religiosos y el sábado, dice aquí que era sábado, entonces los religiosos eran muy fanáticos al sábado. No se puede sanar eso el sábado, no se puede cargar la camilla el sábado. Ujú. Entonces le dijo, ¿y quién le hizo esto? No, un hombre. Y cuando voltearon a ver, Jesús ya se había digamos así, mezclado con la multitud, y por eso se perdió. Después Jesús, pues el paralítico volvió a ver a Jesús y le dijo, aquel hombre es el que me sana. Y ahí es donde van los fariseos a criticarle a Jesús. No, es que en el sábado no se puede sanar. Y ya Jesús encontramos la respuesta ahí en la parte identificada con la historia que les dijo Jesús. O sea, miremos lo bueno. O sea, yo creo que la gente, esos hombres deberían ponerse feliz porque pasó algo que ellos no esperaban. O sea, ellos tenían que, pero no, antes
toman una decisión diferente. Es verdad, a mí de esta historia me parece muy interesante el hecho de que cuando Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda, él no se empezó a decir, pero pues ¿cómo voy a andar? O sea, no he estado aquí mucho tiempo y usted me dice, levántate, no empezó a hacerle preguntas o a decir, no, esto no es posible. Él, ¿qué hizo? De una vez se levantó. Y es cuando nosotros decimos el llamado de Dios a muchas cosas o un mensaje de muchas maneras y nosotros como humanos somos muy, pero ¿será que sí? ¿Será que esto va a pasar? ¿Será que Dios va a estar conmigo? Tenemos la tendencia de nosotros es a desconfiar y muchas veces desconfiamos de Dios. Sí, nosotros a veces siempre buscamos un milagro diferente. Exacto. Eso era lo que estaba buscando el paralítico. O a nuestra manera. Sí, él quería el milagro y él creía en el estanque. Eso era lo que pasaba. Pero Dios llega de una manera totalmente diferente. Y llega de una manera totalmente diferente y le cambia la vida. Entonces tenemos que ceder esa a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nosotros o de los hombres. Exactamente. Y ahí contestamos la pregunta de explicar la historia, por qué Jesús le preguntó al paralítico si quería recobrar la salud. Uno puede decir, es una pregunta obvia, ¿no? Claro, ¿quién no va a querer ser sano? Pero también siempre en todo se requiere la parte humana, es decir, Dios ha hecho todo por nosotros, pero somos nosotros quien debemos dar ese paso, tomar esa decisión. Entonces ahí se ve reflejado esa cuestión también. Otra parte importante es la cuestión del sábado. ¿Qué nos enseña esta historia sobre la observancia del sábado? Mire lo agradable aquí es que Jesús cambia el paradigma del sábado. Para los judíos el sábado no, usted no podía caminar más de 1000 pasos, usted si era sordo no podía ir a la iglesia, si era cojo tampoco podía ir. Una carga total. No podía cargar una camilla, bueno, no podía una carga, así como dice usted, David. Pero Jesús le da un contexto diferente. Y si nosotros nos vamos a Marcos, el capítulo 22, verso 27 en adelante, allá nos dice que es lícito hacer el bien el sábado. O sea, de esa forma el Señor nos enseña qué es lo que realmente yo necesito hacer el sábado, qué es el sábado para nosotros. Claro, podemos ir a visitar a un enfermo, podemos ir a quizás llevarle un almuerzo. O sea, hay cosas que claramente en beneficio de las demás personas. Y esto también nos enseña mucho. Esta historia es desde muchos aspectos, ¿no? Del tema de la salud, del tema de las decisiones de los seres humanos, el tema de las consecuencias de las decisiones, que también es algo muy importante, y que nosotros debemos también preocuparnos por las necesidades de los demás. Es decir, que no debemos ser apáticos a esto, sino que el Señor nos lleva a enseñarnos que debemos estar preocupándonos por las personas que lo necesitan, y si nosotros podemos ser portadores de una bendición hacia alguien, pues debemos también demostrar ese amor de Dios. Sí, y mire que hay que recalcar algo, es que pues lastimosamente muchas religiones creen que entonces porque Jesús hacía estas acciones, entonces el sábado ya no es tan santificado como o tan santo como era anteriormente, no. O sea, el sábado sigue siendo el sábado, el día del Señor, pero a la manera de Jesús, no a la manera de los fariseos ni los sacerdotes de esos tiempos. Exactamente. Mira esta frase de puntos de vista que me parece muy, muy acertada. Dice, la mayoría de la gente pasa los primeros 6 días de la semana haciendo de las suyas. El último día de la semana van a la iglesia a tratar de deshacerlo. Sí. Profundo, ¿no? Porque puede ser muy cierto. En la semana, ¿qué hacemos? Y muchas veces pensamos que solamente con ir el sábado a la iglesia y decir, no, ya Señor, perdona por lo que hice en la semana, y iniciar el domingo otra vez en lo mismo. Y nos puede suceder muchas veces. Como la frase popular es, el que reza y peca, empata. Esa es la frase que dicen y no es así. Y algo más impactante es la segunda frase que te voy a leer, Edwin. Mira, o un pequeño fragmento de esta historia. En julio del 2006, el mundialmente famoso experto en genética William French Anderson fue declarado culpable por acoso sexual a unos niños. En una conferencia de prensa, su abogado dijo: el hecho de que una persona tenga un coeficiente intelectual de 176, es decir, muy alto, no quiere decir que tenga un buen juicio. Entonces, mira, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchas capacidades, pero no estamos, como decía ahora, no estamos exentos de
de depender simplemente de nosotros, porque si vamos a depender de nuestra capacidad, de nuestra inteligencia, de nuestros dones y dejamos a un lado a Dios, estamos a la deriva. O sea, no somos capaces con eso. Y hay un hombre también que era muy inteligente, no sé si lo ha escuchado, William Sidis. William, no lo he escuchado. ¿Quién es? ¿Quién fue? Tenía un coeficiente intelectual, dice pues el artículo que leí, de más de 224. Imagínate, altísimo. O sea, lo criaron para que fuera inteligente. Nunca tuvo una novia, nunca se casó y se suicidó. Porque no se sentía bien. Menos mal que nosotros no tenemos toda esa inteligencia y tenemos a Dios, sí. Eso nos hace más inteligentes. Que Dios nos dé en la medida en que lo necesitemos, la verdad. Sí. Piensa en la última decisión, o en la decisión más sabia que has tomado, Edwin. Piensa por un momento en esa decisión que tuvo. Esta decisión fue la más importante. Y vamos a sacar, obviamente, la decisión de aceptar a Jesús cuando te bautizaste, porque sabemos que para todos nosotros esa será la decisión más importante. Pero ¿cuál crees tú que es la decisión más sabia que has tomado? ¿Por qué se te vino a la mente esa decisión y cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? Una de las decisiones más sabias que yo he tomado, pues en la parte personal, fue salir de la casa. ¿De tu entorno familiar? Sí, de mi entorno familiar. Okay. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque pues yo soy adventista y pues hace muchos años y soy el único en la casa. Y el hecho de ser eso, entonces trata uno de soportar muchas cosas. Y que uno cree, pues uno tiene como la idea preconcebida de que el que vive con uno, ojalá fuera como uno. Claro. Y entonces si no es como uno ya se llena de preconceptos o se llena de tantas cosas que uno no tiene como vivir bien. Entonces mantiene uno toda hora sobrecargado, tal vez con las cosas de mis hermanos en esos tiempos. Ellos se iban a tomar, resultaban peleando, entonces yo iba allá y para que pronto no pasara algo grave, me ponía en peligro. Y pues desde que decidí salir de allá, pues no sé mucho de ellos y todo eso ya no me da para estar ahí al lado y decir, no, pues si pasa algo, que sea la voluntad de Claro, ellos. totalmente de acuerdo, eso es algo muy importante. Quizás si nos ponemos en otro contexto y hubieses estado siempre allí, de pronto tu entorno pudo haberte de alguna u otra forma alejado de Dios. Entonces eso es muy importante. Quizás haya en nuestra vida algún padecimiento del cual Jesús podría preguntarnos si queremos que nos quiera librar. Claro, no solamente de salud, puede ser algo que ya en nuestra vida que queremos, mejor dicho, dejarlo y que el Señor nos diga, Edwin, David, ¿realmente quieres ser libre? ¿Quieres liberarte de esto? Es una respuesta asertiva. Sin embargo, hay algo contradictorio, porque creemos que a veces las personas podrían preferir la esclavitud antes que la libertad. Y eso pasa, muchas personas parece que se aferraran más a esa esclavitud que a ser libres. Sí, mire que y en esa pregunta o en ese punto llegó Pablo, cuando dijo, y a la verdad veo que tu ley es buena. Uh-huh. Porque él sabía que todo lo de Dios era bueno. Y hay un libro que se llama Conflicto de los Siglos, en el capítulo 30, donde Lucifer dice, Dios es justo. O sea, nosotros no encontramos algo más a Dios, digamos, como lo pintan mucho en Dios perverso, no encontramos que Dios es justo. Pero nosotros seguimos en una esclavitud, seguimos haciendo nuestras cosas y por eso es que vivimos así aferrados a decisiones malas, acciones malas, que traen consecuencias malas. Exacto. Pero es por nuestra propia, digamos, modo o percepción de ver la vida. Mira, hablando de toda esta temática, hay un fragmento en el Deseo de todas las gentes que describe más profundo el hecho o esta escena del paralítico. Dice Elena G. de White, pero El Salvador vio un caso de miseria suprema. O sea, si la palabra miseria ya nos trae a nuestra mente cosas muy malas o degradantes, ahora miseria suprema, dice el espíritu de profecía. Era el de un hombre que había estado imposibilitado durante 38 años. Su enfermedad era en gran parte el resultado de su propio pecado y considerada
y considerada como juicio de Dios. ¿Cómo? Pero mire lo importante, Sí. o sea, ese paralítico estaba durante 38 años, como lo dice Elena G. White, en esa miseria suprema, pero tenía una esperanza. Albergaba O sea, una esperanza. sí, que él sabía, ¿no? Yo voy a salir de esta. Pero pongamos en ese contexto, imagínate tanto tiempo. Y me imagino que, bueno, allí sigue diciendo que estaba solo, sin amigos, o sea, totalmente. Uno dice, bueno, hay males en nuestra vida que podemos pueden ser más llevaderos porque tenemos familia, tenemos amigos y puede ser mejor, pero una persona completamente solo tanto tiempo, o sea, el contexto de esta persona era totalmente difícil. Sin embargo, en su corazón albergaba una esperanza, como tú lo decías ahora, que es importante también en un momento de esos. Para ir terminando, Edwin, aparece allí en la sección, ya finalizando, de aplícalo a tu vida, una pregunta muy personal que no vamos a responder aquí, sino que es para que todos podamos reflexionar, y habla sobre cuál es el estado de mi salud espiritual. ¿Me hago más fuerte o más débil en el Señor? ¿De qué anhela librarme Cristo? Esas tres preguntas creo yo que es la parte cumbre de la lección en cuanto a la sección de reflexionar y de pensar, bueno, si hemos estudiado esta sección de la lección juvenil que nos habla de recuperar nuestra salud, puede ser física, puede ser espiritual, pero entonces sí podemos contestar, Edwin, ¿qué podemos hacer para poder fortalecernos en el Señor, para poder fortalecer esa vida espiritual? Uno de los consejos que la Biblia da es que el temor a Jehová es la sabiduría, y la sabiduría nos lleva hacia Dios. Una de las cosas que Job recalca mucho era y decía: de oídas te oía, pero ahorita mis ojos te ven y me arrepiento en polvo y ceniza. Y los ojos en la Biblia representan la sabiduría. O sea, poder contemplar a Dios es lo que nos va a ayudar a acercarnos más a Él y a librarnos y a curarnos, como lo hizo el paralítico. Pero que el paralítico no solo se curó físicamente, sino que también se curó emocionalmente. Exactamente, y mira lo que dice este fragmento del espíritu de profecía para ir terminando. Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. La fe es algo fundamental. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Cristo puede y anhela librarnos. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Así que, Edwin, depende de nosotros. El Señor tiene dispuesto todo para actuar en nuestro favor y nosotros debemos tomar esa decisión. Bueno, Edwin, palabras finales, ¿con qué cerramos? ¿Qué tienes para decirnos? Me gusta mucho la frase que se menciona ahí, que dijo usted: Cristo puede y quiere librarnos. Anhela. O sea, es que Él puede hacerlo y quiere, pero solamente nosotros debemos de tomar la decisión. Y ese versículo insignia que lo dice la Biblia, yo creo que cualquier cristiano se lo sabe: porque amó Dios tanto al mundo que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Creer es obedecer al Señor. Terminar con eso. La obediencia al Señor nos lleva hacia el camino de la felicidad y de la salud. Amén, así es. Bueno, qué lección. Esas lecciones juveniles son muy profundas en muchos aspectos de la Biblia y que nos ayudan a nosotros también a poder reflexionar, ¿no? Y no solamente es para jóvenes, ¿no? De hecho, nosotros no es que estemos muy jóvenes, pero estas enseñanzas nos pueden ayudar bastante a cualquier persona, a un niño incluso. Por eso es que son tan fáciles de digerir, incluso para los niños, para los jóvenes, adolescentes, adultos. Así que comparte esta lección con muchas personas para que puedan conocer profundamente. Muchas veces pasamos las historias de la Biblia o los relatos muy por encima y no entendemos de pronto el trasfondo, ¿no? Mira que esta historia nos ha enseñado no solamente de recuperar la salud física, sino la salud espiritual,
nos enseña a guardar el sábado como debe de ser, qué debemos tener en cuenta el día sábado, la toma de nuestras decisiones. Entonces hay muchas cosas que podemos aprender. Así que la invitación es esa, a compartir esta lección y a que se suscriban a este ministerio. ¿Cómo se llama el ministerio, David? No te subestimes. No te subestimes. Mire que esa es una de las formas de no subestimarse uno, creer uno en uno mismo. Siempre hay esperanza. Y más si uno alberga esa esperanza en Dios. Así es, creer en uno mismo siempre guiado de la mano de nuestro Dios. Dios les bendiga, gracias por haberse quedado hasta el final de esta lección. Compártela, déjanos así tu comentario y nos veremos en la próxima lección número 4 la próxima semana. Que Dios les guarde.